El tema, y ahora sí yendo a la economía, es que vos tenés ahí, se abren dos caminos. Uno es si tenés segunda ola. Si tenés segunda ola, está frito, sí. Volvés a caer en una recesión y un país con los problemas económicos que tiene el nuestro, la verdad que no quiero ni pensarlo. Y si eso no es así, si nos va bien y zafamos con el tema salud, a mí me parece que igual en el medio hay un montón de cosas. Me parece que hay algo que nunca se mensuró demasiado en el debate público, que es que la deuda con el FMI es mucho peor que la deuda privada. Las deudas privadas vos las vas pagando o renegociando en general, y un día cuando no las podés pagar más, o caes en default o negociás antes de caer en default, una quita. La quita puede ser un poco mayor, un poco menor, no es que la quita que hizo Argentina sea gran cosa, ¿sí? Como no había caído en default, vos no tenés un poder de negociación tan grande. Se consiguió correrlo estos 4 años para vivir más tranquilos. En cambio, con el Fondo Monetario Internacional, todas las negociaciones que hay y que hubo en la historia fueron con ajuste. Es decir, el Fondo Monetario Internacional te dice, tiene un plan económico que es estándar para todos los países y te lo pone ahí. Y no importa si hay pandemia, si hubo una guerra, ¿viste? Si sos un país desarrollado, subdesarrollado, de Medio Oriente, no importa. Nosotros tenemos esta receta. Nosotros los fideos lo hacemos así. Sí. Y te lo ponen ahí arriba, ¿no? Entonces, la baja de gastos, el gobierno eligió decir que no es así, pero bueno, yo elijo decir que yo no conozco ningún caso en donde no haya sido así. Entonces, no hay. ¿Te acordás que hablábamos de un informe de la consultora de Álvarez Agis que miró todos? Claro. Y no encontró ninguno que no haya algún ajuste jubilatorio o laboral. Ahora, el tema es que esto siempre es malo. Porque salir de una recesión bajando el gasto es terrible. Lo que hace generalmente es que nuevamente bajas la recaudación porque hay recesión, entonces bajas el gasto más. Bueno, así estuvo Grecia, y lo que sufrió Grecia es indecible. Ahora, en el medio de una pandemia, hacer un ajuste es realmente es muy fuerte. Nunca se ha visto, no puedo buscar una comparación, pero digamos que como mínimo es peor que sin pandemia, ¿no? O decir, ¿cuál es el momento justo de sacar el IFE y el ATP? ¿Qué sé yo? Nunca estuve en una pandemia. Lo más tarde posible, diría yo. En general, hay muchos países que ya han anunciado que van a mantener estos planes durante todo el 2021. Estados Unidos tuvo un déficit fiscal el año pasado del 15% del PBI. ¡Del 15%! Una locura, el triple que el argentino. ¿Sí? Los alemanes ya dijeron que el año que viene van a mantener todo el apoyo a las empresas y a las personas. Y en Argentina, bueno, o sea, tenés la pandemia, por eso no puede evitarse decir que tenés la pandemia y tenés la pandemia Macri. Porque Macri te dejó el acuerdo con el FMI. Porque yo no estoy diciendo que manden al FMI al carajo, ¿eh? Mandar al FMI al carajo es una es quedarte sin reservas, qué sé yo. Lo que digo es que ese problema existe. Y ahí sí es quedarte aislado del mundo. Lo que yo elijo es no negarlo. Claro. ¿Sí? Que esa supongo que será una estrategia de relación con la sociedad, ¿no? Que tendrá el gobierno de decir, bueno, no va a haber ningún ajuste. O que también se puede decir, bueno, Roberto, no es un ajuste, porque lo que hacemos es sacar lo que pusimos en la pandemia. ¿Sí? Es decir, bueno, lo que estamos sacando es lo que pusimos en marzo por la pandemia. El tema es cuándo lo sacás. ¿Sí? Porque vos podés decir, bueno, dentro de un año ya pasó todo esto, las empresas que se hicieron bolsa se levantaron, la gente que está muy mal se levantó, y ahí lo saco. Sacarlo ahora, ya se está sacando, ¿eh? El gasto social IFE bajó un 50% el mes pasado con respecto a los 3 anteriores. ¿Sí? Y eso, ¿viste? Si vos estás en recesión y bajás tanto el gasto, para mí, qué sé yo digo, por ahí el año que viene, Roberto, pero vamos a rebotar, porque si caímos un 12 y vamos a subir un 4. Sí, puede ser, por ejemplo, que crezcas mucho porque hay mucha inversión en construcción, porque hoy es un gran negocio construir para la venta, o que haya industrias que reponen stock, o que invierten porque les conviene con dólar. O sea, el PBI te crece por muchas cosas, ¿no? O que exporten. Ahora,
vos podés tener el año que viene un año en donde crezcas 4 o 5%, pero en donde los salarios y las jubilaciones vuelvan a caer respecto a la inflación. Eso es perfectamente posible en estas condiciones que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo haces para sacar a ese 50% de la pobreza? Ahí ¿viste? Hay un factor igual. Escaleta el otro día, perdón, ya termino, que publicó ayer Escaleta en el Destape, gran nota de Claudio Escaleta, el total de los empleos que se perdieron, tomando en cuenta la producción económicamente activa este año, 2,5 millones de empleos se perdieron, que se suman a los empleos que nos faltaban antes. ¿Sí? Es bueno, ¿cómo generás esos nuevos empleos? Ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema bien importante. Sí, el factor a tener en cuenta también ahí es un factor político, que el año que viene es un año electoral. Entonces uno se imagina que el gobierno va a tratar de empujar un poco la cuestión distributiva en cuanto a aumentos de salarios y demás para llegar competitivo. Más allá de que uno cree que es un gobierno que lo hace desde la convicción también. Pero uno se imagina un año en el cual, va a haber un poco más de soga para ese tipo de gastos. Yo no tengo dudas que tiene convicciones de que la gente esté mejor, no solo por las elecciones. Yo digo, ahí hay dos cosas. Una vez que vos definiste que no podés romper con el fondo, pero que el fondo te exige un ajuste como a cualquiera país, podés decir qué haces con la sociedad. ¿No? Le decís que entre tranquilos, que nos pusimos de acuerdo y no vamos a hacer ningún ajuste, o le decís, sí, miren, nos están exigiendo un ajuste, de hecho estamos discutiendo si es el 4,5 o el 3,5 el déficit fiscal del año que viene, y en una de esas lo que tenés son marchas y manifestaciones de quejas, ¿no? Y es mejor. Sí. Yo me siento mejor yendo a negociar con el país lleno de marchas, a las puteadas, ese país que no les gusta, ¿viste? Sí. A la derecha, que yendo a negociar con el país tranquilo, porque yo le doy un poco de comida y le digo tranquilos que no pasa nada, que ya mejora todo. No sé, puedo estar equivocado, te digo lo que en el gobierno igual hay bastante preocupación con el tema de las últimas marchas, porque sienten como hemos visto todos los que las vimos por televisión, que ya el cuidado que hubo en las primeras caravanas, en la del 17 de octubre y demás, ya no se está dando. Ese es un factor a tener en cuenta también. Por lo mismo que veníamos hablando. Pero sinceramente no creo que no digan lo que ocurre con el FMI por una cuestión de salud. No, seguro. Y después del otro punto que yo lo comenté en el panorama ayer, es que la diferencia entre ese 4,5 que está en el presupuesto votado por el Congreso y el 3,5 de déficit que pide el FMI, es lo que se piensa recaudar por el impuesto a las grandes fortunas, que no aparece en el presupuesto y que equivale a un punto del PBI. Con lo cual ahí ese podría ser el puente para terminar de acercar esas dos posiciones sin tener que hacer un ajuste, o por lo menos así. No, espera. Sí. Bajar al 4,5 igual es un ajuste. Sí, no, más vale. Me refiero a esa aporte. El aporte necesitas primero que se pague. Sí. Primero que se pague, porque vos podés tener o alguna cautelar que te lo frene todo, o simplemente que haya una cantidad de gente que no lo pague. Cosa que sucede con los impuestos habitualmente, con los impuestos normales sucede, que no los paguen. Y segundo, que tiene una asignación específica ese aporte. Sí. No es para el tesoro el dinero. Y ojalá que llegue. A mí ya me llegó una oferta de un gran estudio de abogados para judicializarlo. ¿Pero vos lo pagás? No, pero yo estoy suscripto al newsletter de ese estudio de abogados. Esas son las cosas divertidas que yo leo. Claro. Ahora, ahí hay un tema bien importante, ¿no? Porque ustedes piensen lo que está ocurriendo en Argentina, que ya naturalizamos y lo contamos sin hablar de la importancia que tiene, que algo que vota la mayoría del pueblo, ¿no? El Congreso tiene la legitimidad para poner un impuesto o un aporte, lo que sea. Sale, lo vota la mayoría, e igual no se paga por el lofer, por los jueces que juegan para ese lado. Claro. Y estás hablando de 10.000 personas cuando del otro lado tenés, por ejemplo, 11 millones de personas que no pueden comer y son asistidos por el Estado. Sí. ¿No? Entonces, quiere decir que ya no sirve con ganar una elección y poner senadores y diputados y después cuando querés votar
te dice, nosotros vamos a ir, lo dijo Brito antes de morir, vamos a ir, te vamos a hacer una rebelión fiscal, que sabes qué, ¿no? Claro, además es muy que vos gobernás con esos condicionamientos, claro, ¿no? El lawfare hace que vos no tengas las herramientas para gobernar tan a mano, tan fáciles. No, y además, estamos analizando economía juntos y estamos diciendo, bueno, si lo pagan. Cuando eso no debería existir, ¿no? Pero es que conocemos esa realidad, digamos, alguien que no llega a comer, o que no le llegó rápido el IFE, no tiene posibilidad de judicializar y encontrar un juez que rápidamente le dé la razón. En cambio, una persona de estas 9.000 y pico, que sea cliente del estudio, el estudio que a mí me lo mandó es el estudio Pérez Alati, Martínez de Oz, Grondona. ¿Te suenan los apellidos? Pero qué linda gente. Sí, es el apellido Pacman. El apellido, el estudio Pacman, que es el estudio que fundaron. Ahora Martínez de Oz hijo ya no está más, pero es fundador y seguramente tiene algún tipo de participación. Grondona hijo y Pérez Alati, que era el recaudador de Macri para la campaña electoral. O sea, esos muchachos ya le están diciendo a sus clientes que hay formas de eludir el impuesto, que van a ver caso por caso, pero que se queden tranquilos que van a encontrar alguna forma de frenarlo. Y se lo mandan en un mail abierto. Yo no me quiero imaginar lo que es el mail privado. Porque este es el newsletter. O sea, imagínate. Claro. Entonces, digamos, desgraciadamente partimos de la base de que lo van a intentar. Que es lo que dijo Brito antes de fallecer, que iban a intentar bloquear eso. Y Brito es el tipo que tiene la plata de muchos sellos guardada en el Banco Macri. Hay que cuidarse lo que uno dice porque siempre pueden ser tus últimas palabras, ¿no? Y es bien feo en un momento como este. Estamos en un momento donde todos los días fallece gente y la gente tiene hambre y qué sé yo. Y bueno, otro tema es que se sigue otra nota del Destape, en este caso de Cristian Carrillo de este fin de semana, sí, muy jugoso, sí. Es que sigue sin liquidar el campo, ¿no? Y el cierre de noviembre estuvo 20% abajo de la liquidación de noviembre de 2019. O sea que lo que vos dijiste de que no les iba a tentar esta baja por un tiempito, se cumplió. Bueno, ahí hay un tema de que Guzmán maneja otros números, porque en Estados Unidos vos bajás medio punto la tasa y es una revolución. Entonces bajar 3 puntos la retención le parecía muy fuerte, como bajar 1 punto la tasa de interés. Y la verdad que acá en Argentina no te mueve el amperímetro. Eso, a pesar de que tenés unos precios de soja y de maíz tremendos, ¿no? Que sería muy buen negocio liquidar, pero bueno, no liquidar es seguir presionando sobre el dólar. A lo mejor habría que probar al revés, Roberto. Si vos decís, en vez de bajar de las retenciones, vos decís que en 2 semanas las subís 5 puntos, yo creo que van a hacer fila para liquidar estas 2 semanas. Bueno, mi propuesta era que cuando llegara la época, tanto ahora como la cosecha gruesa, es decir, el primer mes te hago 5 puntos menos, el segundo mes te hago justo la retención que marca la ley, y el tercer mes te cobro un 5% más, una cosa de premios y castigos, entonces te la diferencio 10 puntos entre puntas, ¿no? Está muy bien. Para que haya premios y castigos, pero bueno. Y después viene todo el tema, vos sabés que cuando vos mirás, o sea, está el tema de las jubilaciones ya está cerrado, va a quedar así, que es el gran gasto del Estado, y después el otro gasto son los subsidios. Entonces ya se naturaliza tanto la discusión de los subsidios que dice, bueno, tenemos que decidir si subimos las tarifas, bueno, subirlas van a subir, ya está decidido, ¿cuánto las subimos? Porque ahí depende los subsidios del Estado. O sea, se naturaliza que las cuentas de la empresa no se van a tocar. O vos pagas más o el Estado paga más. En ningún momento se analiza que la empresa gane menos. ¿No? Vos fíjate, a ver, como todo está desvirtuado. A vos te dicen, si estos 10.000 pagan el aporte extraordinario, no va a haber inversiones. Ahora, esos 10.000 se le bajó bienes personales de un día para el otro. Prácticamente se eliminó en 2016 y no invirtieron nada. ¿No? Entonces vos decís, bueno, a las energéticas no les podemos tocar las tarifas porque si no van a invertir. Pero al mismo tiempo te dicen, mirá que va a haber cortes de luz porque no invirtieron. Sí, igual no invierten. ¿No? Entonces vos decís, pero porque lo que viene entonces es que, ayer lo dijo el presidente, que en marzo van a aumentar las tarifas. Las tarifas van a aumentar mucho para la clase media alta y alta,
yo siempre digo, guarda con una clase media alta que ya no es tan media alta y consume, ¿no? Y entonces son tipos que consumen y por ahí te consumen algo que vendés vos. Al fin y al cabo siguen siendo clase media, que le fue un poquito mejor que a vos. Y a la clase media le va a subir con la inflación, no sé cuánto será la inflación del año que viene, pero supongo que 40% va a ser. Y al resto no, y a los más pobres no. Ahora, ¿por qué no pensamos también si es necesario? ¿Qué sé yo? Después de subir un 3-4.000%, ¿realmente hay que subir todas las tarifas? ¿Todas? La luz, el gas, el agua, el transporte, todas. ¿Hay que subir seguro? ¿Y todas para todos? Porque las dos opciones son, o subo las tarifas, o subo los subsidios del Estado. Y la tercera opción, que las empresas no tengan una suba, no está sobre la mesa. Entonces se nos achicó mucho el menú de opciones, ¿entiende? Sí. Dentro del ámbito supongo yo que debe ser eso, ¿no? De los límites que te pone a vos este tipo de democracias que tenemos en la región. Sí. Pero hay que decirlo, hay que saber, ¿no? Porque el año que viene también van a sacar los precios máximos. Los precios máximos estaban vigentes durante la pandemia. O sea, se empezaron a desarmar. Y eso hay mucho alimento ahí, en los precios máximos. Sí. Entonces ahí tenés toda una presión. A mí me parece que todo eso que está en discusión, obviamente necesita de una gran fortaleza de parte de la coalición. De convicciones no tengo la menor duda. Y ahí entramos al tema ese que les gusta más a ellos que a nosotros, ¿no? Si hoy está el gobierno con todo su poder que se basa en la unidad o no está tan unido. Claro. Y eso juega, ¿eh? Claro, y el bombardeo sistemático de decir que no está unido. Sí, y algunos que le dan letra. Y algunos machos de Love que le dan letra. Sí, ¿no? Al periodismo mesita de luz. Viste que hay periodistas que están en la mesita de luz de los funcionarios y saben lo que pasa en lugares donde estaba el funcionario solo, saben qué pensaba. Y cuando está el funcionario solo con otra persona, son dos personas en la reunión, pero el periodista sabe exactamente lo que pasó ahí y no lo habló con ninguna de las dos. Claro. Que guarda, a veces, hasta esa misma fuente del periodista tampoco sabe lo que piensa el presidente. Digo, Román Lechman, que está en la mesa de luz de algún funcionario sin ninguna duda, puso en la nota que publicó hoy a la mañana bien temprano, la de haber terminado anoche, que el presidente de ninguna manera va a aceptar que el procurador salga con mayoría simple. Pero anoche el presidente, en la nota que le dio a TN Manisloto, dijo que no le parecía mal, que no era anticonstitucional. Es la primera vez que hace una declaración acercándose a esa posición de Cristina. Sí. Entonces yo no sé si el que le dio la información a Lechman sabe lo que piensa el presidente, pero genera desunión. Claro, pero opera para decir que el presidente opina una cosa que no opina. Y yo no entiendo a quién le sirve la desunión, porque no es que Cristina, Máximo o Massa, alguien quiere que Alberto le vaya mal, porque si a Alberto le va mal y se va en 3 años, vuelve a la derecha. Ninguno de ellos va a reemplazarlo, ¿no? Porque son parte del gobierno. Así que nadie quiere que le vaya mal a Alberto. Puede haber diferencia de opiniones, pero nadie de la coalición quiere que le vaya mal. Si le va mal, lo vuelve a la derecha. Si se juntaron para que se vaya a la derecha. Así que esos ruidos a mí me parece que son malos. Y yo no digo que están peleados y qué sé yo, pero me parece que hay que... Cuanto más unidos estén mejor, digámoslo, ¿no? Sí. Sí, porque ellos son un bloque. Ellos no, pero lo tienen re claro. Ellos no, la política. Ellos también se pelean. El tema es que sus jefes siempre están ahí juntos a la hora de... O sea, tienen los intereses mucho más unívocos. No hay lugar para confusión de cuáles son los intereses que discuten. Esta coalición, como toda coalición popular, representa distintos sectores que tienen un rumbo en común y algunas discrepancias. AEA no tiene discrepancias. Claro, tiene un rumbo en común, la misma estrategia, la misma táctica, y en todo caso tienen varias figuritas que pueden ir cambiando, depende de qué les sirve. Claro. Encontrar una disidencia en AEA. Te lo funden. Qué bárbaro eso. Vos es que además hay un tema ideológico y hay un tema de decir, bueno, yo soy el dueño del país y no me importa lo que vos opines como político. Porque en el fondo, por ahí les serviría pagar el aporte. A mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. Es decir, ayudar a que Argentina salga de esto. Sí. Para que arranque.
¿Entendés? Sí, pero tenemos a mi entender, no, vos conocés mucho más el rubro, pero tenemos un gran empresariado totalmente disociado del destino del país. Sí, no sé si en todos los casos está realmente disociado, pero quieren estarlo, ¿no? Sí, no depende, por ejemplo, el tipo, la principal empresa de Argentina, que es Techint, no depende de cómo le vaya a la Argentina, cómo le vaya a la empresa. Al revés, o sea, cuanto peor sean los sueldos en dólares en Argentina, mejor para ellos porque le venden al resto del mundo en dólares y pagan sueldos en pesos. Claro. Y ese es el tipo que los lidera. Sí, él y Manieto, ¿no? Él y Manieto, por eso. Se supone que Manieto sí depende en buena parte de los ingresos de los argentinos. Sí, Manieto un poco más, sí, pero... Sí. De paso, Techint duplicó los precios casi, ¿eh? El que no depende de los salarios argentinos es Prado. El embajador de Estados Unidos. El embajador, no, claro. El amigo Edward. Le queda poco tiempo, así que... Se va Edward, claro, sí, va a cambiar. Uy, ¿quién cambia el gobierno? ¿Quién mandará a Joe Biden de embajador? Ya nos mandaron un tipo que era abogado de las empresas y un juez para manejar el lofer. Esos fueron los últimos 2 embajadores yanquis. Claro. ¿Qué nos queda ahora? Claro. Hoy o ayer en realidad los medios de Estados Unidos daban como noticia que el elegido para ocupar la Secretaría de Estado por Joe Biden es un tipo que se llama Anthony Blinken, que fue el subsecretario de Estado de Hillary Clinton durante la gestión de Barack Obama. Con lo cual podemos pensar que habrá alguna continuidad en ese sentido con el que había sido el último gobierno demócrata. Ahí lo que piensan en el gobierno es que, bueno, que Trump era como más proteccionista de lo que es habitualmente Argentina y que entonces le cerraba un poquito más la cosa. No es que piensan que Biden va a ser un amigo, ¿no? No. Que era un poquito más complicado que incluso que los republicanos promedio en esas cosas. Pero todo el tema del lawfare, eso no va a cambiar. No, para nada.